A los hombres que están viendo este video, ¿se imaginan tener que hacerse pasar por mujeres para poder estudiar y aprender lo que quieren? Pues bien, nuestra protagonista tuvo que hacer eso durante años, aprovechando que en esa época no había redes sociales y podía asistir a clases por carta. Soy Sebastián Ortiz y el día de hoy te invito a conocer la historia de Sophie Germain, una mujer que creció en la Revolución Francesa, en tiempos en los cuales las mujeres ni siquiera podían asistir a la universidad o tener estudios formales. Vamos a conocer la historia de esta mujer que hizo grandes aportaciones en los números primos y en el campo de la física. Así que, adelante. Sophie Germain nació en París, Francia, en 1776. Si bien no era parte de la nobleza, por lo tanto su familia no andaba pululando por los pasillos de Versalles, era miembro de una familia burguesa acaudalada. De hecho, cuando tenía 13 años, en 1789, su papá fue elegido como miembro, representante del tercer estado en la Asamblea Nacional conformada por la Revolución Francesa. En aquella época hubo una explosión de violencia en París, por lo tanto ella se vio forzada a quedarse encerrada en su casa durante mucho tiempo, no pudo salir, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué hizo? La verdad es que se puso a hurgar entre los libros de su papá y encontró un libro de historia de la matemática que le fascinó. Ahí nació su interés por las matemáticas. Se lo leyó completo y bueno, como su papá tenía mucho, pero mucho dinero, había otros libros más. Algunos libros que estaban en latín, como por ejemplo el libro de El Principia de Newton, o también algunos libros en griego como Los Elementos de Euclides. ¿Y qué hizo ella? Fácil. Aprendió griego y latín para poder estudiar el libro de Newton y los elementos de Euclides. Una cosa fácil, así como, tengo un libro en noruego, no lo puedo leer, voy a aprender noruego, muy fácil. Y lo hizo. Si bien en un comienzo la familia de Sophie no estaba conforme con el hecho de que ella, de este interés por las matemáticas que ella tenía, finalmente lo terminó aceptando. En un comienzo buscaron tutores para ella, para que pudiese aprender de manera particular. Sin embargo, en general los tutores o rechazaban enseñarle a una mujer o básicamente la miraban por sobre el hombro y al final todo lo que terminaban enseñando les resultaba trivial para ella, ya que ella, devorando todos estos libros, empezó a tener un conocimiento muy relevante de matemática. Y bueno, estamos ya en 1794 cuando se inaugura la École Polytechnique de París, la escuela politécnica, para los que no entienden francés. Y bueno, la verdad es que también estaba vetado el acceso a las mujeres. Sin embargo, existía un mecanismo en el cual te permitía contactarte con algún matemático o algún profesor en general mediante correspondencia. ¿Qué hizo ella? Bueno, se contactó con alguien mediante correspondencia. Yo no sé qué se habrán fumado los directores de la École Polytechnique, pero yo que de repente empiezo a recibir muchos correos de mis alumnos y yo colapso, así que yo no sé cómo los matemáticos lo hacían para responder cartas. Sophie Germain comenzó a escribirse con el matemático Lagrange, pero haciéndose pasar por hombre. La identidad que había tomado era de Antoine Auguste Leblanc como física clara, para los amigos. Y bueno, Lagrange quedó muy impresionado con el genio de este estudiante, por lo que le pidió que se reunieran. Yo quiero conocerte a ti en persona, Monsieur Leblanc. Y bueno, ella se vio obligada cuando se presentaron en revelar su verdadera identidad, que ella era una mujer que se había estado haciendo pasar por un hombre. A Lagrange la verdad es que no le importó y pese a todos los prejuicios aceptó ser su maestro y seguir manteniendo con ella correspondencia. Pero ya estamos entrando al año 1800. Un trabajo de Gauss, el príncipe de las matemáticas, Carl Friedrich Gauss, a ella la motivó por el estudio de los números primos y comenzó a escribirse con él, haciéndose nuevamente pasar por Monsieur Leblanc. Si bien Gauss le respondía, le hacía ver algunos errores que tenía, Gauss tenía una buena impresión de Monsieur Leblanc. Sin embargo, en 1806 o 7 por ahí, Napoleón invadió la ciudad en la cual vivía Gauss, la ciudad de Brunswick. Pues bien, Sophie Germain había quedado choqueada, impactada con la historia de la muerte de Arquímedes, quien había sido asesinado por un soldado romano que no tenía idea que Arquímedes era Arquímedes. Pues bien, ella le encargó a un general francés, amigo suyo, que protegiese la vida de Gauss durante la ocupación de Brunswick.
¿Y qué hizo él? La protegió. Así que en su momento el general francés le dijo a Gauss que él estaba siendo protegido por orden de Mademoiselle Germain, y Gauss quedó así como: ¡ay, quién es! ¿Quién es? ¡No lo ubico! ¿La conocí en Tinder? Pues bien, él no tenía idea quién era esta mujer. La contactó y ahí ella le reveló que en realidad ella sí lo conocía, se habían escrito, pero ella se había hecho pasar por hombre por miedo a ser rechazada por el matemático. Bueno, él quedó muy agradecido, él salvó la vida, etcétera, etcétera. Fin de la historia de este video. No, mentira, la historia continúa. Y ahora se viene lo interesante. En 1809, la Academia de Ciencias de Francia abrió por primera vez un concurso para poder ser miembro de ella. ¿Cuál era el concurso? Era encontrar una teoría matemática que pudiese explicar la propagación de vibraciones en una superficie elástica. Este había sido un problema planteado por el científico Ernst Chladni, alemán por cierto, un físico padre de la acústica, que consistía en el estudio de cómo se propagaban las vibraciones en superficies, en este caso en superficies planas. Bueno, ese era el problema. Ella lo intentó, no quedó en 1809, lo intentó nuevamente en 1811 y finalmente fue aceptada en 1816 al encontrar una solución más o menos general que explicaba la propagación de estas vibraciones en estas superficies. Este era un problema bastante nuevo. Pese a haber sido aceptada en 1816 como miembro de la Academia Francesa de Ciencias, ella no pudo participar en las sesiones hasta 1823, cuando su amigo Fourier era presidente de esta academia. ¿Por qué? Porque hasta entonces solamente podían asistir las esposas de los miembros de la academia. Ninguna otra mujer que no fuese una esposa podía estar en las reuniones de la academia. Luego del problema de la propagación de vibraciones en superficies elásticas, 2 dimensiones, Sophie Germain retomó el trabajo de los números primos y se abocó a resolver lo que se conoce como el último teorema de Fermat. El último teorema de Fermat nos dice que no existe ninguna combinación de números naturales que elevados a una potencia mayor que 2 cumplan la igualdad x elevado a n más y elevado a n es igual a z elevado a n. Un ejemplo de cómo se cumple. Nosotros tenemos que 3 al cuadrado más 4 al cuadrado es igual a 5 al cuadrado. Ahí tenemos una combinación de 3 números naturales que elevados al cuadrado cumplen esta igualdad. También podemos tenerla para 12, 5 y 13. Pues bien, para ninguna potencia mayor de 2, es decir, desde 3 hasta el infinito, se cumple esta igualdad. Por cierto, este problema fue resuelto recién en 1995 por un matemático ruso bastante excéntrico, pero en fin. Volvamos al siglo XIX. Si bien Sophie Germain no logró resolver este problema completo, sí hizo importantes aportaciones. Por ejemplo, se dio cuenta de que, bueno, si se cumpliera esta desigualdad x elevado a n más y elevado a n igual a z elevado a n, alguno de las tres bases, x, y o z, debiese ser divisible por n. Este resultado, aparentemente tan irrelevante, sirvió para descartar una serie de números, entre ellos n igual 5 y n igual 7. Otra contribución que ella hizo fue que ningún número primo que cumpliese la propiedad 2n más 1 con n igual a otro número primo cumpliría el teorema de Fermat. Estos números primos de hecho se llaman números primos de Sophie Germain, es decir, n ahora es un número primo, lo multiplico por 2 y le sumo 1 y tengo otro número primo. Por ejemplo, el 11. El 11 puede ser escrito como 2 por 5, ahí tenemos el primo, más 1, tenemos el 11. Y ahí tenemos que el 11 es un número primo de Sophie Germain. Pese a haber sido una matemática muy reconocida en sus tiempos, en tener el gran mérito de haber sido una mujer autodidacta, que ella aprendió en base a los libros y a las cartas con los matemáticos que sostuvo, ella nunca tuvo un trabajo remunerado. De hecho, ella siempre dependió de su familia, primero de sus padres y luego de sus hermanos. En 1829 a ella se le descubrió un cáncer y en 1831 Gauss pidió que se le entregara
el doctorado honoris causa de la Universidad de Gotinga, como un reconocimiento a la trayectoria y a las aportaciones que había hecho. Sin embargo, la universidad no lo aceptó hasta unos meses después. Lamentablemente ya era tarde, porque Sophie Germain había muerto en 1831 de cáncer, a la edad de 54-55 años. Y bueno, si les gustó este video, no se olviden darle like, suscribirse a mi canal, activar la campanita de notificaciones para recibir las notificaciones de más videos de Física Clara y de esta serie llamada Mujeres en la Ciencia. Y si lo están viendo desde Facebook, también suscríbanse a mi fanpage. Así que nos vemos en una próxima entrega de Física Clara y hasta la próxima.